¿Te ha pasado que un simple malentendido a veces se convierte en un gran problema? En esta semana aprenderemos a través de la historia de las tribus de Israel cómo la reacción apresurada generó una guerra entre hermanos. Esta lección nos invita a practicar la empatía, la paciencia y la comunicación guiada por el amor cristiano. La lección 11, morando en la tierra. Antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración para orientarnos y ser guiados por el Señor. Querido Padre, suplicamos, Señor, tu presencia en este estudio. Bendice a cada hermano, a cada persona que escucha y se prepara en esta semana para entender y conocer más de tu palabra a través de la lección número 11. Suplicamos, Señor, tu compañía, discernimiento para que nos des a cada uno de nosotros y el Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes. Danos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para memorizar aparece el versículo Proverbios capítulo 15, versículo 1, que dice así: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. La lección en esta semana gira en torno al conflicto entre las tribus del este y del oeste del Jordán. Cuando vemos el texto que vamos a revisar aparece en Josué capítulo 22. A través de este episodio, Dios enseña principios esenciales para el momento donde ellos estaban, para ese tiempo, pero también para nosotros como iglesia. La iglesia, así como en el tiempo de las tribus, tiene y enfrenta los mismos desafíos. Y es que la unidad requiere de un compromiso que nos enfoca y nos dirige hacia Cristo. Quien realmente quiere estar en unidad debe estar unido a Cristo. Y cuando Cristo nos llama a ser sus hijos, no nos llama para crear muros, nos llama para crear puentes de comunicación. Esta semana aprenderemos que una palabra amable, una palabra dicha con sabiduría, con fe, puede salvar relaciones y restaurar la unidad y reflejar el carácter de Dios en medio de los conflictos que a veces tenemos tanto en la iglesia como en nuestras familias o en cualquier contexto. La lección del domingo, compromiso. No sé si te ha pasado que en algún momento has llegado a cumplir una meta y consideras que era muy importante, pero después de que la has logrado cumplir, sientes un vacío y surge una pregunta: ¿y ahora qué sigue? Eso fue justo lo que vivieron las tribus que habían ayudado a conquistar a Canaán. Su tarea estaba cumplida, pero la verdadera misión apenas estaba comenzando. Por eso ellos debían vivir fielmente en la tierra que Dios les había confiado y ahora debían ser testimonio. Josué capítulo 22, versículo 1 al 4 nos enseña: entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, cuidando de guardar lo que Jehová vuestro Dios os mandó. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, volved y regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Como mencionamos, aquí se va a dar una serie de situaciones con las tribus del este, con las del oeste. Y Josué reconoce la fidelidad de las tribus del este, que habían cumplido su compromiso de apoyar la conquista. Este momento muestra que la verdadera obediencia se demuestra también a través de la constancia. Estas tribus enseñan que la unidad en el pueblo de Dios debe fortalecerse cuando cada uno cumple su parte con el compromiso y con la lealtad que Dios ha pedido. Servir, hermanos, en comunidad implica que caminemos juntos, que vayamos juntos, que hagamos las cosas que Dios dice juntos, hasta que todos alcancemos el propósito de Dios. No deberíamos ser islas en la iglesia. Todos estamos llamados en comunidad a trabajar y enfocarnos en seguir al Señor. Obviamente quien no quiera, obviamente no se le puede obligar. Pero hay un propósito especial cuando nosotros somos llamados a que nos unamos, ya sea para orar, ya sea para trabajar en la causa, ir a ayudar al menesteroso, hacer un proyecto misionero o cualquiera de las necesidades o planes de la iglesia. Se pide y se espera que la iglesia nos unamos para trabajar mejor. Cuando vamos al versículo 5, dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él.
y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Aquí se da que antes de Josué despedirlos, deja una advertencia y un llamado a la consagración. También se les indica que la misión no termina cuando la batalla se acababa. Pueden volver a su tierra, pero no debían alejarse de Dios. Qué importante este consejo, porque este consejo se preserva también para nosotros, porque los logros más grandes que lleguemos a tener pueden volverse peligrosos si olvidamos a quién debemos la victoria. No sé, pero hay ocasiones donde yo he visto casos donde jóvenes o personas que soñaron con algo, Dios les ayudó. Y eso que lograron, tal vez una carrera profesional, un matrimonio, bienes materiales o por algún logro en específico, pues llegaron a tener la bendición, llegaron a tener la cumbre de su vida en un estado espiritual y de muchas cosas buenas. Pero sucede que cuando llegaron allí, se olvidaron de Dios, se olvidaron de quién fue el que les dio la victoria. Y todo eso que se convirtió o que era una bendición lo convirtieron en una maldición. Miren, hermanos, el Señor nos llama a amarlo, tanto en la escasez como en la abundancia, a obedecerle, a seguirle de todo corazón. Por eso la fidelidad después del éxito es una de las pruebas más difíciles de la fe, porque Dios espera que nosotros seamos fieles en esos momentos cuando Dios nos ha bendecido. Y es peligroso que ante tantas bendiciones o tantas solicitudes a Dios, seamos infieles después de haber recibido el favor de Dios. Hay gente que dice, si Dios me diera un trabajo para no trabajar el sábado, yo iría a la iglesia. Y sucede que la persona alcanza el objetivo, Dios le da un buen trabajo, le da un buen recurso económico con la paga y al final no va a la iglesia, no se consagra a Dios, se olvida y posterga. Y así en muchos casos más, tanto laboral como económico, como en alguna carrera profesional, como con alguna pareja. Cuando pedimos, Dios nos da y cuando nos da, pues sucede que nos olvidamos de Dios. ¿Sabes? Deuteronomios 6, 5 al 7 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Josué tiene un interés, marcar un compromiso para con la tribu, para que las tribus supieran que el éxito de todo lo que habían logrado era por causa de Dios. Josué repite la esencia del mensaje de lo que Moisés había dicho antes. No se aparten de Dios. Amen a Dios con todo su corazón. Y el amor, hermanos, el amor al Señor debe ser la base de toda nuestra vida. No basta con pelear bien o ganar batallas. Lo importante aquí es permanecer fiel después de la victoria. Ese es el peligro, caer o dejarse llevar por la fama de ser victoriosos o por la bendición. Ese es el peligro, dejarnos o olvidar que quien nos ha dado la victoria ha sido el Señor. Ahora, por eso es importante lo que hace Josué, porque él quiere recordar para que ellos vivan la fe día a día, de manera que se mantengan conectados con el Señor, con su Creador y le den toda honra y gloria a Él. Por eso el retorno de las tribus al otro lado del Jordán marca un cierre y se da un comienzo. Cumplieron su misión, pero ahora debían mantener su comunión, porque más que conquistar una tierra, el verdadero desafío era conservar un corazón fiel que amara a Dios con todo su corazón. Te pregunto, ¿cómo está tu comunión hoy con Dios? ¿Cómo está tu consagración con Dios? ¿Cómo estás después de la bendición que Dios te ha dado? Si eres de los que se ha mantenido fiel y antes te has consagrado mucho más de lo que estabas antes de recibir las bendiciones de Dios, pues felicidades. Pero si Dios te ha dado respuesta a todas esas oraciones que tú pediste para llegar a algún punto y no has sido fiel, analiza, reflexiona, porque Dios, más que darte bendiciones materiales, te quiere dar la bendición espiritual de salvación, de consagración, de que tu vida pertenezca a Jesús, de que tu mente, corazón, tus palabras y todo lo que eres le pertenezca a Cristo. La lección del lunes, acusaciones. ¿Has hecho alguna vez algo con buenas intenciones, pero al final los demás lo malinterpretaron y eso fue motivo de que te sintieras triste? Bueno, eso exactamente fue lo que ocurrió en las tribus que regresaban a su tierra.
Ellos querían levantar un recordatorio de su fe, pero su acción casi causa una guerra. Esta historia nos enseña, hermanos, el valor de la comunicación antes de juzgar. Y creo que en esto hemos visto, nos hemos envuelto o hemos conocido situaciones donde por mala información o por no comunicarnos bien, llegamos a generar un problema. Josué capítulo 22, versículo 10 dice, y cuando llegaron a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Bueno, estas tres tribus, o dos tribus y media, por así decirlo, dice que a primera vista tenían un altar que parecía una señal de rebelión. Las tribus occidentales pensaron que sus hermanos estaban creando un altar rival a la de Silo, donde estaba el santuario, donde se encontraba ese lugar especial de adoración del pueblo. Pero la intención no era reemplazar la adoración a Dios, era recordar que Dios debía ser adorado. El altar no era para sacrificios, era un monumento que les recordaba la unidad que tenían a Dios. Era una forma de decir que aunque vivamos lejos, seguimos siendo parte del mismo pueblo y del mismo Dios. Ese era el propósito especial. Pero mira lo que sucede, el versículo 11 y 12. Y oyeron los hijos de Israel decir, he aquí que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Y cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. El pueblo reaccionó sin confirmar lo que estaba pasando. Esto muestra, hermanos, lo peligroso que puede ser dejarse llevar por la apariencia, por el chisme, por la mala comunicación, por el rumor. Ellos fueron impulsivos porque ellos pensaron destruir relaciones que Dios quería que se preservaran. ¿Cuántas veces nosotros también levantamos batallas innecesarias? Porque no nos detenemos quizás a preguntar, a escuchar antes de actuar. Israel estaba a punto de enfrentarse entre hermanos, olvidando que pues la guerra no era entre ellos, la guerra era contra el pecado, contra la maldad, contra su corazón, contra las tribus enemigas. Pero ellos, por esa mala información, se iba a generar una discusión, una pelea, una batalla. Proverbios capítulo 18, versículo 13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Qué interesante este versículo porque la prisa por juzgar sin entender el contexto de las cosas genera divisiones y eso sucede tanto en familias como en el trabajo, como en la iglesia y en cualquier aspecto. Seamos sabios para escuchar. Si las tribus, en este caso, hubieran orado antes de reaccionar, pues habrían evitado un conflicto. Esta historia nos enseña que antes de actuar por impulso, debemos primero buscar, comprender y dialogar. Escuchar debe ser con empatía, porque es una forma de amar. Y ellos no actuaron de una manera impulsiva. Y es importante esto, porque cuando escuchamos y conocemos la situación, ahí sí podemos determinar qué hacer. Pero pasa que somos demasiado frágiles porque a veces en nuestra idea de que todo esté bien y que esté perfecto y que todo se cuide, podemos cometer muchos errores. Mira, el altar que esas tribus estaban creando no fue para mostrar rebeldía, era simplemente un acto de fe. Tal vez recordaron lo que había pasado antes de ellos pasar al río Jordán, el río Jordán para poseer la tierra. La falta de comunicación casi destruye lo que Dios había unido. Y en nuestras relaciones, hermanos, el malentendido puede ser una batalla ganada por el enemigo. Porque quien gana aquí no eres tú ni es la otra persona. Aquí quien gana cuando nos pone a pelear los unos con los otros es Satanás. Y a menos que decidamos hablar con amor, con gracia y escuchar con humildad para mirar cómo se arreglan las cosas, pues a veces actuamos de una manera impulsiva, buscando destruir y hacernos daño. Cuidado, porque todo esto va a afectar la comunión y la unidad de la iglesia. Y Dios no se agrada en este tipo de cosas. Por eso cuando vamos a Santiago capítulo 1, versículo 19, la Biblia nos enseña que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Si supiéramos y comprendiéramos este texto, lo practicáramos en nuestra vida diaria, ¿cuántas batallas dejaríamos de tener? ¿Cuántos conflictos tendríamos? ¿Cuántos malestares? ¿Cuánta paz tendríamos en nuestro corazón?
Pero a veces pareciera que a la iglesia le encanta, le gusta, a los hermanos les gusta estar en divisiones y hablando el uno del otro y peleando, inventando cosas, diciendo cosas. Cuidado, hermanos. Esto no agrada al Señor. Esto ofende al Señor. Véalo así. Por eso que Dios nos ayude, hermanos, a ser sabios en la manera en que escuchamos y hablamos. La lección del martes, perseguidos por el pasado. Es probable que algo del pasado en algún momento de nuestra vida nos ayude o nos lleve a desconfiar de nuevo, ya sea de una situación o de una persona. Muchas veces, hermanos, las experiencias difíciles dejan huellas que nos hacen sospechar antes de escuchar. Por eso en Israel ocurrió lo mismo. Las tribus del oeste recordaban demasiado bien las tragedias pasadas y sin notarlo, su historia los llevó a juzgar a sus propios hermanos antes de conocer la verdad y escucharlos. El versículo 13 y 14 del capítulo 22 dice: entonces los hijos de Israel enviaron a Fines, hijo de sacerdote de Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel. Cada uno de ellos era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Pues al parecer el pueblo reaccionó y decidió enviar una delegación para aclarar el conflicto. Allí estaban encabezadas por Fines. Su nombre no era casual. Él había sido el sacerdote que años atrás detuvo la rebelión del pueblo en Baal. Su firmeza lo había hecho respetuoso, lo respetaban, era lleno de autoridad, pero también era temido. Y escogerlo reflejaba la seriedad de ese momento, porque Israel quería actuar con prudencia, pero todavía bajo la sombra del miedo que le dejaron los pecados de su historia. Por eso, aún así, esta decisión muestra algo positivo, porque antes de atacar y formar la guerra, ellos quisieron dialogar. Y aunque el recuerdo del pasado los influenciaba, el deseo de entender las cosas abrió una puerta para la reconciliación. Miran, cuando decidimos buscar claridad antes que el juicio, el Espíritu de Dios nos ayuda. Y Él puede comenzar a sanar heridas viejas y detener nuevos conflictos. Qué importante, hermanos, aprender esto. Número 25, 7 al 8 dice: lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de entre la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda, y alanceó al hombre y a la mujer por sus vientres, y cesó la mortandad de los israelitas. Bueno, este texto es el recuerdo de un acto vivo en la memoria de todo el pueblo. Este Fines había sido un símbolo del celo santo, alguien que no había tolerado el pecado, alguien que hizo hasta lo último que fue posible para limpiar y a ayudar. Por eso cuando lo envían a él, que representaba ese equilibrio entre justicia y entre restauración, pues la presencia de Fines aseguraba que la verdad sería tratada con seriedad y que las cosas se iban a hacer de la mejor forma. Pero también recordaba que los errores del pasado no deben repetirse con nuevas víctimas. Israel necesitaba líderes que recordaran la santidad de Dios, pero también líderes que tuvieran misericordia y que actuaran de acuerdo al obrar de Dios. Cuando aprendemos de nuestro pasado sin quedar atrapados en él, dejamos que la gracia de Dios sea la que guíe nuestros juicios y nos ayude a tomar buenas decisiones. No somos prisioneros del pasado, ahora somos libres, pero el pasado sirve como ejemplo para ayudarnos a que en las cosas nuevas o en los errores nuevos, porque vamos a equivocarnos siempre, pero en los errores nuevos podemos aprender lo que sucedió en el pasado. Josué 22:16 dice: así dice toda la congregación de Jehová. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricaron contra el Dios de Israel para apartarse hoy de seguir a Jehová, edificando altar para rebeldía contra Jehová? Bueno, el tono de esta acusación muestra ese reflejo que había en todo el pueblo, ese temor. Mira, los líderes pensaron que el altar era una traición al pacto que habían hecho con Dios. Y puede ser que tenían buenas intenciones, cuidar y velar porque todas las cosas se hicieran bien. Pero al igual que el pecado de Acán o el oculto pecado de Baal peor, la historia les había enseñado, hermanos, que la infidelidad de unos pocos podía traer dolor a todos. Pero este miedo de preservar y cuidar que no hubiese pecado y que no hubiese maldición y que Dios no viniera a poner juicio, pues los llevó a que supusieran mal. Empezaron a suponer lo peor sin haber escuchado. Y estaba bien guardar el celo, pero tengamos cuidado, porque el pasado puede hacernos ver amenazas donde las hay, pero a veces no. La memoria es buena, pero
si no somos prudentes, esto se puede convertir en algo peligroso porque nos volvemos desconfiados y a todo lo vamos a volver condenatorio. Esto es de mucho cuidado, hermanos, porque Israel estaba a punto de repetir el error de juzgar sin conocer, sin comprender. Y cuando el diálogo se da, es sincero, pues rompe el ciclo del miedo. El pueblo ya tenía y había visto las consecuencias del pecado de Acán, de Baal peor. Había visto lo fuerte que era recibir el juicio de Dios o que Dios se quitara la protección de su pueblo. Ellos ya lo conocían. Y al ver que ahora sucede esto, pues ellos pensaron, va a pasar algo similar y vamos a recibir el oprobio de Dios o nos va a quitar su bendición y vamos a sufrir castigo. Pero no, ahora debían hablar, debían conversar, debían escuchar. Mira, la gracia de Dios siempre ofrece una nueva forma de mirar las cosas antiguas, de las heridas antiguas. Por eso es importante que tengamos cuidado en la manera que nos dirigimos a las situaciones de la iglesia. Es muy probable que en la iglesia alguien vaya a caer. Es muy probable que un anciano, un líder, una persona en la iglesia vaya a caer, incluso un pastor. Pero antes de llegar a hablar, antes de llegar a generar un conflicto, tenemos que escuchar, tenemos que acercarnos. Una de las cosas más difíciles que he tenido que vivir en mi ministerio es tener que decirle a la iglesia que cada vez que vea la falta, el error de algún hermano, no se lo cuente a otro, no vaya a otra persona, incluso ni al pastor. Que ella misma, esa misma persona, vaya y se acerque a la persona, como lo dice el libro de Mateo. El Señor nos enseñó a tratar estas situaciones y nos dice, vaya, hable con la persona. Eso es lo primero. Y no importa quién sea usted. No, que yo no tengo cargo en la iglesia, eso no importa. Si usted ve que hay un hermano que lo está haciendo algún actuar mal, que va a traer oprobio a la iglesia, que va a traer pecado sobre la iglesia, usted acérquese con sabiduría, ore al Señor y vaya con toda humildad. No porque usted sea mejor, sino porque usted necesita redimir a alguien. Y eso, enseñarlo o que la iglesia lo aprenda es difícil. Si tú ves que alguien de la iglesia, que algún líder de la iglesia está haciendo algo mal, lo primero que dice la Biblia es ve tú con esa persona y háblale, ora por él y ayúdalo. Pero si la persona no quiere, entonces ahí sí busque al anciano, ahí sí busque al pastor, ahí sí busque a alguien que lo acompañe para que quede claro que usted está interesado en salvar a esa persona. Nuestro interés no es condenar, nuestro interés es salvar. Por eso antes de llegar a que una persona sea borrada o disciplinada en la iglesia, necesitamos aprender que tenemos que ir a conciliar, a hablar, a escuchar qué pasó. Puede ser que sea un malentendido, puede ser que lo que yo vi no era exactamente lo que estaba pasando. Y puede ser que se generen problemas. En una ocasión escuché un caso de una persona que estaba llevando literatura, iba caminando por toda la vía y había una vía un poco pesada, donde habían cantinas, esos lugares de prostitución, y la persona, comprometida con su labor misionera, había entregado en las cantinas y en todos los lugares, y casualmente había ido pasando un hermano en su carro, y cuando lo ve, cuando va pasando, ve al hermanito que va entrando a una casa de prostitución. Y el hermano lo ve y dice, el hermano fulano, el misionero de la iglesia, está entrando a un lugar. Y el hermano se quedó con su idea. Y el hermanito entregó su folletico y se salió. No hizo más. Y así lo había hecho en todas las casas o los lugares anteriores. ¿Qué imagen se llevó esa persona? Que el hermano misionero le gustaba ir allá. ¿Y qué se formó? Se formó un problema. Porque ni siquiera el hermano que iba en el carro se atrevió a parar y decir, hermano, ¿usted qué hace aquí? Hermano, ¿qué está sucediendo? O por lo menos esperar un momento a ver qué sucedía. No, él apresurado fue, le comentó al uno, le comentó al otro y se formó el chisme. Y eso pasa todo el tiempo. Detengamos el chisme, detengamos la murmuración, detengámonos a primero preguntar a la persona y buscar a la persona y mirar cómo arreglamos las cosas, cómo se le puede ayudar. Yo, hermanos, he tenido la oportunidad de detener catástrofes. No yo, sino Dios, pero Dios me usa a mí para ayudar a detener catástrofes. ¿Cuáles catástrofes? Un divorcio. Y se acerca una persona, pastor, yo me hice esto. Pastor, cometí este error y la persona se acerca, me busca. Yo oro con él, doy consejería y hacemos un proceso de oración y de acompañamiento espiritual. Y ahí quedó, nadie más se enteró. Y ahí en ese momento ya entre Dios y la persona. Pero yo detuve un problema.
Pero si yo me pongo a escuchar al hermano y voy y se lo cuento al uno y le cuento al otro, se amplía el problema. La iglesia entra en una situación de división y de problemas. Y eso no está bien. Tengamos ética cristiana. Nuestra ética cristiana nos debe llevar a escuchar bien, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos. Que Dios nos ayude, hermanos, porque esto, si sabemos manejar nuestros oídos, si sabemos ayudar a las personas, si sabemos detenernos en el momento que debemos detenernos para evitar una guerra espiritual o una guerra directa en la iglesia, cuidado. Pidámosle a Dios que nos ayude. No seamos imprudentes y no formemos escándalos de cosas pequeñas. La lección del miércoles, una respuesta amable. Cuando hablamos sin pensar, podemos herir más que un golpe. Las palabras, cuando salen desde el enojo, dividen, hermanos, dividen lo que el amor hubiese podido unir. Israel estaba a punto de caer en esa trampa, pero la respuesta sabia de las tribus del oriente evitó un conflicto que habría terminado en una tragedia y en una guerra. Por eso, la forma en que ellos respondieron nos enseña a nosotros el poder de la serenidad y de la calma. Veamos lo que dicen los versículos 21 y 22. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los jefes de los militares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe y hace saber Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Aunque estas tres tribus estaban siendo cuestionadas, el primer acto de ellos fue apelar al conocimiento de Dios. Mira, no se defendieron con sus argumentos, no se defendieron con orgullo. Ellos más bien se refugiaron en la verdad. Reconocieron que si habían pecado, pues que merecían ese juicio, pero afirmaron que sus intenciones eran puras y no tenían nada malo. En lugar de responder con ira, hablaron con respeto, hablaron con reverencia, con cuidado. Y eso muestra que ellos conocían a Dios y que Dios conocía sus corazones. Y aunque los hombres no lo entendieron, pues esta forma de responder reveló madurez cristiana. Hablar con calma no siempre cambia las circunstancias, pero sí siempre nos protege de los problemas externos. Tienes que aprender, no sé si eres de los que son impulsivos como Pedro, que si te dicen algo tú explotas y buscas rencor y buscas la espada para cortar orejas y cabezas. Dios nos libre de eso. Pero estas tribus no discutieron. Ellos ganaron un corazón, quisieron aclarar las cosas. Cuando la verdad guía las palabras, hermanos, el conflicto entonces pierde fuerza y entonces aparece la paz en medio de las dificultades. El versículo 23 y 24 dice: si nos hemos edificado altar para apartarnos de Jehová, o para ofrecer sobre él holocausto o presente, o para hacer sacrificio de paz, Jehová mismo nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a los nuestros: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Ahora sí, ellos explican su verdadera intención. Primero apelan a Dios: Señor, júzganos tú. Pero ahora sí explican cuál era su propósito. Ellos no estaban queriendo reemplazar el altar de adoración, el altar del Señor. Ellos estaban levantando, era un recordatorio de fe. Ellos temían que con el tiempo las nuevas generaciones olvidaran que eran parte del mismo pueblo de Dios. Por eso el altar era un símbolo de unión. Y esa motivación no fue por orgullo, fue porque estaban preocupados por el futuro espiritual de su pueblo y de sus generaciones. El contraste es muy importante aquí, porque mientras unos se preparaban para pelear, listos para la guerra, otros estaban buscando preservar la fe de sus generaciones. Qué duro es esto. Esto pasa igual como con lo que pasó con las 10 tribus y con los 10 príncipes y Caleb y Josué. 10 se desanimaron y 2 se mantuvieron. 2 pusieron su fe y sus ojos en el Señor. 10 se desanimaron y dijeron no se puede. ¿Cómo se da ese contraste de situaciones en donde a veces hay personas que están buscando el bien espiritual, están buscando su consagración, pero otros lo pueden estar interpretando como algo negativo? Hace un tiempo yo veía a un grupo de hermanos con una muy buena intención de ayudar a las personas de afuera, acercarse a ellos, hablarles del evangelio. Y a mí me pareció increíble pensar que se armó un grupo de personas para ponerse en contra de lo que estos hermanos misioneros querían hacer. Qué fuerte es eso, porque nos oponemos al bien misionero o al bien espiritual. Y mira, la respuesta de las tribus
mostró esa defensa que es más fuerte que la violencia. Ellos se mantuvieron transparentes. Cuando estas palabras nacen del amor a Dios, desarman cualquier sospecha. El diálogo sincero evita guerras, pero también construye y reconstruye confianza. El versículo 30 y 31 dice: oyendo Fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que estaban con él, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés, les pareció bien. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esa transgresión contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Miren, qué importante esta escena, porque lo que decíamos antes, el pueblo de Israel tenía temor de fallarle a Dios, por lo que había pasado con Acán, no muy lejos había sucedido eso. Entonces tenían temor de que la bendición de Dios se apartara y vinieran los enemigos y los destruyeran. Pero ahora con esto, el pensamiento, el rumor, el chisme, la murmuración de lo que se había pensado que se estaba haciendo por parte de estas tres tribus en ese lugar, cerca del río Jordán, pues ellos dijeron, bueno, si ellos están haciendo eso, va a traer maldición para nosotros. Cuando ellos hablan, conversan y se dan cuenta que ellos realmente no tenían esa intención, más bien estaban queriendo preservar la fe de sus futuras generaciones, y ahora Fines y los delegados que estaban allí se dan cuenta, dicen, ahora entendemos que no, ustedes no querían nada malo, ustedes querían el bien para el pueblo, pero gracias porque ustedes fueron sabios al hablarnos, nos han dicho, nos han contado y nos han mostrado, y vemos en ustedes que sus intenciones eran sinceras. La verdad salió a la luz y entonces ese temor se disipó. Fines, que había llegado preparado para juzgar, ahora regresó con gratitud. Reconoció que Dios estaba entre ellos y los había ayudado. Qué principio tan importante y qué cosa tan importante aprendemos aquí. Porque a veces en nuestras iglesias, si dejáramos que Dios nos guíe, evitaríamos las peores batallas. Pero vivimos eso por culpa de nuestro orgullo, por falta de humildad, porque nos volvemos rencorosos, porque no soltamos el cuchillo para querer acribillar y matar a alguien. Dios nos ayude, porque no es a través de esto, no es a través de la guerra que se solucionan las cosas, es a través de la reconciliación, y más cuando viene producido por la ayuda del Señor. ¿Saben? Esta escena nos deja a nosotros y nos demuestra que la verdadera fe se expresa de una manera importante, de una manera sincera, de una manera amorosa, de una manera de cuidar y saber tratar con la otra persona. Debemos hablar con respeto, debemos evitar gritar y hacernos daño a través de las acusaciones. Debemos escuchar y debemos dejar que la humildad nos ayude a evitar acusar a otras personas. Las palabras sabias tienen el poder de apagar incendios que solamente el orgullo puede encenderlo en tan pocos segundos. Por eso, seamos sabios, hermanos, al escuchar. Y si usted ve que a futuro o se está presentando en este momento en su familia o en su vida o en su iglesia un problema, una problemática fuerte, sea prudente, ore al Señor y escuche. Y no busque la guerra, busque cómo conciliar, cómo arreglar, cómo hacer para que las cosas mejoren. El pecado no hay que tolerarlo, el pecado es pecado y ofende a Dios, y el pecado es contrario a Dios, pero podemos ayudar, podemos redimir a aquel que ha fallado. Por eso tengamos amor, prudencia, seamos sensatos y pidamos sabiduría para que Dios nos ayude en todas las situaciones de la iglesia y en nuestras vidas a saber solucionar los conflictos. La lección del jueves, resolución de conflictos. Mira, ya vimos lo que se generó en el capítulo 22 de Josué, un conflicto a partir de un rumor. Los conflictos surgen incluso entre quienes sirven al mismo Dios. Tú le sirves a Dios en tu iglesia, pero hay otra persona que también sirve a Dios en su iglesia, pero se genera un conflicto. Lo importante aquí no es solo evitar las diferencias. Aquí lo importante es aprender a manejar con sabiduría la situación. Por eso la historia del altar que se dio allí en el Jordán nos enseña cómo una conversación sincera y respetuosa puede salvar la unidad del pueblo de Dios. La forma en que Israel resolvió esta situación nos ofrece a nosotros principios prácticos para que en nuestra iglesia también podamos restaurar la paz y podamos ser una mejor iglesia.
Los versículos 30 y 31 ya lo hemos leído. Dice, oyendo Fines, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que estaban con él las palabras que hablaron los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés, les pareció bien. Y dijo, Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta transgresión contra Jehová, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Hermanos, aquí se ve, y volvemos a la situación, que este diálogo transformó esa desconfianza que el pueblo tenía en comprensión. Cuando las palabras reemplazaron las suposiciones, cuando la verdad fue aclarada, pues Fines y los líderes religiosos y líderes que estaban allí reconocieron que habían juzgado antes de tiempo, pero aprendieron y con humildad permitieron que no se dejara llevar por el orgullo y no se formara un problema. Mira, la conversación, cuando se hace con respeto, nos ayuda a evitar una guerra. También es importante ver que cuando la presencia de Dios está en medio de nuestras conversaciones, en medio de esas diferencias que tengamos con otros, pues Dios también nos va a ayudar. Este pasaje muestra algo importantísimo, que los conflictos se resuelven cuando escuchamos. Escuche, escucha, porque escuchar nos da de primera mano la certeza de lo que ha sucedido. Pero si tú escuchas, y a veces es interesante porque cuando suceden cosas en la iglesia, miramos que todo el mundo se entera de la situación, pero la persona involucrada ni sabe. Y no hemos escuchado a la persona para ver qué fue lo que pasó. Y ya cuando escuchamos a la persona y vemos que se formó un alboroto en la iglesia, o esto aplíquelo a cualquiera, pero creo que esto aplica mucho para la iglesia. Pero a veces somos imprudentes, regamos el chisme, regamos el comentario, hacemos desorden, dañamos la reputación de una persona y después, qué difícil, hermanos, qué difícil es arreglar algo así. Por eso debe haber un deseo de parte nuestra y es comprender antes de ir a acusar. Israel descubrió esto, hermanos. Descubrió que era más importante la reconciliación, que era más importante escuchar con empatía para ver qué había sucedido. Y el pueblo aprendió. Y aprendió que la paz se puede construir a causa o a través de la verdad escuchada directamente de la persona involucrada. Dios quiere que, hermanos, aprendamos esto. Josué 22, versículo 32 al 33 dice, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes volvieron de los hijos de Rubén y de los hijos de Gad, de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, y les dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios y los hijos de Israel, y no hablaron más de subir en guerra contra ellos, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y de Gad. El resultado fue una alegría en todo el pueblo. Las tribus allí reconocieron su error, alabaron a Dios, adoraron al Señor porque se evitó el derramamiento de sangre de su propio pueblo. Pero aquí la clave es la humildad, porque admitieron su juicio equivocado y esto se convirtió en una victoria para ellos. Cuando tú reconoces que fallaste, eres un victorioso, eres un ganador. Por eso la paz es fruto de ese discernimiento, de la disposición a escuchar con humildad la intención del otro antes de condenarlo. Cuando el orgullo cede lugar a la gratitud, la unidad se renueva. Podemos estar felices, unidos, aunque seamos diferentes. Y el pueblo aprendió que esta comunión se puede dar cuando enfrentamos con oración y respeto las situaciones. Debemos reconocer, hermanos, también la intervención de Dios en la reconciliación. No sé si en este momento tienes algo contra alguien. Solamente la bendición de Dios puede reemplazar ese conflicto que tienes en tu corazón con alguien. Solo Dios puede ayudarte a reemplazar eso para que ahora, en vez de odio, de rencor, tengas ahora paz y puedas arreglar las cosas. El Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí el salmista describe con sencillez lo que realmente vivió el pueblo de Israel y lo que vivimos o deberíamos vivir nosotros. Y es que la armonía se produce cuando está la presencia del amor de Dios. Dios se complace cuando su pueblo busca restaurar lo que el orgullo rompe, destruye. La unidad es un acto de adoración, es una evidencia de que el Espíritu de Dios gobierna el corazón del ser humano. En toda comunidad, en toda iglesia, en toda familia habrán diferencias,
pero la forma de tratarlas mostrará si realmente amamos a Dios. Por eso debemos hablar con humildad, escuchar con empatía, reconocer nuestros errores con los cimientos de la paz. Y así como el pueblo de Israel, que la iglesia de hoy pueda encontrar armonía aun cuando la verdad parezca que no está, aunque parezca que hay un corazón duro, pero si dejamos que Dios guíe, pues vamos a encontrar la verdad y la gracia y van a estar en nuestra misma mesa y vamos a poder gozar de la unidad que como iglesia necesitamos. Muchos de los problemas que tenemos en la iglesia es por causa de esto que estamos hablando. Si los conflictos se solucionaran, si los líderes se arreglaran, si la iglesia amara al Señor como debe ser amado, si entregara sus rencores, su pasado, sus malestares, la iglesia tendría una vida espiritual mejor. Pero échale la culpa a que muchas de las situaciones de la iglesia están dadas por esto. Y especialmente cuando se dan cargos, cuando empiezan los nombramientos, cuando se elige a una persona y a otra no se eligió, la gente se resiente, la gente se molesta. No seguimos a Dios por un cargo, no seguimos a Dios porque me dejaron cantar o porque me dejaron predicar o porque tengo esta participación, pero si no me la dan, entonces yo me molesto, me incomodo, me voy o no diezmo o no voy a la iglesia y tomo decisiones que no tienen nada que ver con Dios. Y cuando sentimos eso, entonces nos llenamos de rencor, nos ponemos y nos atrincheramos en una esquina de la iglesia para destruir al que se me asome, al que se me acerque. Y quiero hablar de este, del otro, del pastor, del anciano, del hermano, que este me hizo, que este. Y cuando nos atrincheramos y vemos una iglesia trincherada, cada uno en cada esquina de la iglesia peleando y mirando. Hermanos, ¿ustedes creen que la iglesia va a crecer? ¿La iglesia va a prosperar? ¿La iglesia va a tener bendición espiritual? Para nada. Dios quiere que seamos una iglesia que se reconcilie, que seamos humildes, que escuchemos antes de juzgar. Esto es una verdad que tenía que decirse y se dijo. La lección del viernes para estudiar y meditar. Aquí veremos lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 557 y 558. Dios quiere que haya unión y amor fraternal entre su pueblo. En la oración que elevó Cristo precisamente antes de su crucifixión, pidió que sus discípulos fueran uno como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyera que Dios le había enviado. Esta oración conmovedora y admirable llegaba a través de los siglos hasta nuestros días, pues sus palabras fueron: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad, debemos procurar constantemente ese estado de unidad. Jesús oró por ti y por mí para que estemos unidos, aunque seamos diferentes, aunque el color de nuestra piel sea diferente, aunque nuestra estatura sea diferente, aunque seamos de países diferentes. Dios quiere que tú y yo estemos unidos, unidos en el lazo o en la unidad del amor. Entre cristianos debemos estar unidos. Debemos vivir de una forma en la que el mundo pueda ver que Cristo nos envió, en que Cristo habita en medio nuestro. Jesús oró para que todos nosotros, sus seguidores, estuviéramos unidos. Y eso incluye a nosotros a hoy. La unidad y el amor entre los cristianos no es algo que usted decide si quiere o no. Es algo que debemos vivir. Porque si usted dice ser cristiano, debe vivir el amor y debe vivir en la unidad. Esta es una manera de mostrar al mundo que Dios nos envió a Jesús y que Él habita en nuestro corazón. Jesús oró para que tú y yo y para que todos sus seguidores estuviéramos unidos, para que hoy estemos unidos. Y eso no significa que tengamos que pensar todos de la misma manera, sino que todos debemos respetarnos, debemos apoyarnos y debemos vivir en fe, con amor y con esperanza. Cuando logramos esa unidad sin comprometer la verdad, porque también esto es importante, no es que nos vamos a unir con todo y aunque usted crea en otra cosa, yo lo tengo que soportar y dejar que su verdad o su enseñanza o su error llegue a ser parte de mi vida. No, porque Dios quiere que nos mantengamos en unidad, pero es de propósito, todos enfocados a hacer lo mismo. Y Dios quiere que la verdad sea parte de esa unidad, que nuestro testimonio brille y que todos juntos brillemos para dar honra y gloria a Dios y para que el mundo vea que Cristo está presente en nuestros corazones. Es como un equipo donde todos trabajan juntos para demostrar el amor de Jesús. ¿De qué equipo eres? ¿De qué parte del grupo de este mundo estás? ¿En el grupo o en el equipo de Satanás o en el equipo de Dios? Sabes, antes de ir al cielo necesitamos
que el cielo entre en nosotros. Y esa es la frase que hoy quiero que tú le digas al Señor. Antes de ir al cielo, necesito que el cielo entre en mí. Dile eso al Señor. Si lo quieres decir en oración, díselo al Señor. Si lo quieres escribir en los comentarios, escríbelo. Antes de ir al cielo, necesito que el cielo entre en mí. ¿Saben por qué? Porque en el cielo no hay rencor. En el cielo no hay murmuración. En el cielo no hay chisme. En el cielo no hay problemas. En el cielo no hay conflictos. No lo hay. Y si tú y yo queremos ir allá, pues ¿cómo vamos a llegar al cielo siendo distintos a lo que hay en el cielo? Tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a perdonarnos. Tenemos que aprender a conciliar, a escuchar. Porque si no lo hacemos, hermanos, no nos estamos preparando para el cielo. No sé si eres de esos que llevan 10 años, 20 años, 30 años peleado con un familiar, peleado con algún miembro de la iglesia, que cada vez que lo ves voltea la cara, te vas por otra entrada de la iglesia, evitas todo contacto con esa persona. Cuidado, cuidado, porque esa persona también quiere ir al cielo y tú quieres ir al cielo. ¿Y qué pasa si llegan los dos al cielo? ¿Van a seguir así? Pues te tengo una noticia, no va a ir ninguno de los dos, porque si entre los dos no arreglan las cosas, Dios no va a permitir que dos peleadores lleguen a formar pelea en el cielo. Por eso, o los dos se arreglan o ninguno va. Es así de sencillo. Quiero, hermanos, que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude. Oremos. Querido Padre, gracias por el estudio de esta semana. Muy provechoso para nosotros como iglesia, porque podemos fomentar, Señor, o incendiar la iglesia con un chisme, con una murmuración. Danos sabiduría, Señor, para saber escuchar cuando la murmuración aparezca, cuando el chisme aparezca, cuando la crítica aparezca. Señor, ayúdanos a saber escuchar. Antes de proferir una palabra, antes de hablar o insinuar algo, danos, Señor, sabiduría, cuidado, respeto por aquello que se esté presentando. Hoy, Señor, oramos pidiéndote tu bendición para que el cielo entre en nuestro corazón, para que la armonía del cielo, para que la paz del cielo, para que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón y nos preparemos de verdad, abandonando todo rencor, toda envidia, toda mala palabra, toda mala hábito, toda situación que nos apega a este mundo. Que de verdad, Señor, haya en nosotros un sentir como el que hubo en Cristo. Hoy enséñanos, Señor, a que necesitamos más de ti. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por estar hasta este punto. Quiero pedirle que le dé me gusta a este video, lo comparta y se suscriba si no lo ha hecho en nuestro canal de YouTube como Pastor José Herreño. Que Dios te bendiga y no olvides que con Jesús todo es mejor. Dios te guarde.